Bienvenidos a este su taller número 8 a desarrollarse en esta misión permanente, dirigida por el Departamento de Obras Misionales Pontificias de la Diócesis de Loja, con la finalidad de llevar a cabo el primer anuncio del Evangelio en comunión eclesial, con la participación de los movimientos y grupos laicales y el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja. El movimiento de cursillos de cristiandad de Loja desarrollará el tema que les invito a descubrirlo a través de esta estrofa de nuestro himno de colores, que identifica a los cursillistas y dice así: la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. De la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria. A la iglesia entré por el bautismo que Cristo me dio. Y por eso mi orgullo se exalta y grito en voz alta: iglesia soy yo. Y por eso mi orgullo se exalta y grito en voz alta: iglesia soy yo. ¿A quién hace alusión la canción? A la iglesia. Por lo tanto, el tema de hoy que vamos a compartir es la iglesia, comunidad de Cristo. Comenzamos refiriéndonos a la iglesia como signo e instrumento del amor de Dios a los hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la iglesia es prefigurada por Dios. Para ello, elige un pueblo depositario de su plan de salvación que prepare la venida de su Hijo para ofrecer a través de él un camino de salvación, la iglesia. En palabras del libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 7, Dios dijo a Moisés: a ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Esto es corroborado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Así habla el Dios de Israel: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios convoca a su pueblo Israel a la asamblea del Sinaí, en donde recibe la ley y es constituido por Dios como su pueblo santo. Éxodo 19, dándose a sí misma el nombre de iglesia. En el Antiguo Testamento, la iglesia es entonces el pueblo de Dios. Es importante señalar que en el histórico Concilio del Vaticano II, el Papa Pablo VI preguntó a los asistentes: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y la mayoría contestó: Iglesia es el pueblo de Dios, cuyo centro y eje es Cristo. Pueblo del que formamos parte a través del bautismo, sacramento que nos hace hijos adoptivos de Dios, herederos de su reino y copartícipes de la triple misión: sacerdotal, profética y real. En el Nuevo Testamento, la iglesia es fundada por Jesús. Jesús funda la iglesia sobre un cimiento fuerte, el apóstol Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Constituyéndolo en cabeza visible de la iglesia y dándole toda potestad para gobernarla. Jesús planta el germen del inicio de la iglesia, misma que se manifestará a plenitud en Pentecostés. La iglesia presente actualmente en el misterio por el poder de Dios crece y se desarrolla visiblemente en el mundo. El comienzo y crecimiento de la iglesia en el mundo están simbolizados en la sangre y en el agua que brotaron del costado abierto de Cristo crucificado. Juan capítulo 19, versículo 34. Y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Juan capítulo 12, versículo 32. Seguidamente veamos, ¿qué es la iglesia? En la Biblia encontramos que la iglesia se expresa mediante imágenes y comparaciones, como la vid verdadera, el rebaño de Dios,
el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, la familia de Dios, el reino de Dios. Los documentos de la Iglesia, entre otros, la definen así. El Concilio Vaticano II, la Iglesia es sacramento universal de salvación. La exhortación apostólica Lumen Gentium, la Iglesia es sacramento de Cristo y sacramento de unidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 811, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. El Documento de Puebla, en sus números 270-271, la Iglesia es un pueblo servidor y, en consecuencia, un pueblo evangelizador. Revisemos brevemente la definición de Iglesia como cuerpo místico de Cristo, referida en la canción inicial al decir: la Iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. El cuerpo místico, sagrado de Cristo, lo formamos todos los cristianos unidos a Cristo por el bautismo. El cuerpo místico del Cristo total está formado por Cristo, que es la cabeza. La Iglesia es el cuerpo y sus miembros los bautizados. Pablo lo reafirma: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. El Espíritu Santo es el alma, los nervios y la sangre que la activa, la hace vivir y la sostiene con sus dones y carismas. La jerarquía, conformada por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, es la columna vertebral que la mantiene a la Iglesia firme, erguida y activa. Los laicos consagrados, religiosos y religiosas, y los laicos o seglares somos los miembros y los sentidos que a través nuestro llevamos a Cristo a todos los lugares. La Madre de Dios es el corazón que imprime la ternura y bondad. A continuación, me referiré a la Iglesia de Cristo como comunidad cristiana y su edificación a través de los carismas del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. La Iglesia de Cristo, como comunidad cristiana, nace en Pentecostés por la presencia y acción del Espíritu Santo, derramando sobre ella sus dones y carismas, enriqueciéndola y santificándola indefinidamente. El Espíritu Santo ha dado a cada movimiento y grupo laical su propio carisma que los identifica. Cada uno de nosotros también ha recibido su talento, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 12. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, a otro obras de poder, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversas lenguas, a otro la interpretación de las lenguas. Pero todo esto lo produce un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. Se constituye la primera comunidad de creyentes, que es referente de oración, unidad, testimonio, modelo y prototipo de lo que debería suceder en la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 2 y 4, muestran
cómo vivía esta comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 41. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía del pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 47. Tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Vendían sus bienes, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según las necesidades de cada uno. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. También esta comunidad se muestra como iglesia testigo del resucitado. ¿Por qué? Porque a través de la oración pedían se les conceda quedar llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra con valentía. No cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor y realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. La comunidad iglesia gozaba de paz y se edificaba con los ojos puestos en el Señor y crecía gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Se hace necesario también destacar la importancia de la iglesia en nuestra vida cristiana, personal y comunitaria. La iglesia es importante porque nuestra vida cristiana o de fe requiere de una relación personal, consciente, continuada con Dios, hecha de cercanía, de trato, de diálogo con ese Cristo amigo y cercano, relación que permite experimentar el amor de Dios y nos capacita para amar a los demás, viviendo coherentemente en toda circunstancia. Así lo dicen nuestras ideas fundamentales 3 en su numeral 242. Los cursillistas construimos la vida cristiana, la vida de fe, día a día, apoyados en el trípode cursillista: piedad, estudio y acción. Piedad, que es la relación personal con Dios. El estudio, que es el conocimiento de Dios y la toma de conciencia de su plan de salvación. Y la acción, que es el hacer cristiano, el compartir con los demás. Así se hace realidad una vida consciente, creciente y compartida. Ideas fundamentales 3, numeral 242. Es también importante la iglesia, ¿por qué? Porque de la vida cristiana depende tu salvación, mi salvación y la salvación de todos. ¿Nos salvamos o nos condenamos en racimo? Vale refrescar también cuál es la misión de la iglesia y del laico o seglar. La misión de la iglesia y de los laicos o seglares es evangelizar, llevar a la práctica el mandato de Jesús. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. La iglesia es la responsable de continuar con la misión de Jesús, de llevar la buena nueva a todos los ambientes y culturas para cristianizar y transformar esta humanidad desde el Evangelio, por la acción de la jerarquía, de los laicos consagrados y de los laicos o seglares, para que los hombres lleguen a Dios y Dios llegue a los hombres. La iglesia existe para evangelizar, para posibilitar que los hombres experimenten el amor de Dios,
a través de una evangelización que se basa en el querigma, en el anuncio jubiloso de la buena noticia de Jesucristo, hecho por testigos. Ideas fundamentales 3, numeral 77. Como bautizados y como iglesia, los laicos o seglares tenemos la misión intransferible de evangelizar con la palabra y con la vida, siendo coherentes entre lo que predicamos y practicamos, siendo luz y sal de la tierra, luz que ilumine y sal que dé sabor a nuestras realidades temporales, como la familia, el trabajo, la profesión, el barrio, los amigos. Finalmente, el día de hoy, a través de este tema, Jesucristo nos hace el llamado a ser iglesia, a vivir como iglesia y a edificar la iglesia de Jesucristo. Te preguntarás, ¿cómo responder a este triple llamado? Teniendo claro lo que es cada uno de estos llamados. Ser iglesia es ser cristiano, es vivir las 24 horas del día con Cristo, por Cristo y para Cristo. Es lo que llamamos en cursillos la vivencia de lo fundamental cristiano. ¿Y cuál es lo fundamental cristiano? Es el mismo Cristo. Vivir como iglesia es vivir cristianamente, pero en comunidad, compartiendo el amor de Cristo con los hermanos. Esto, en el lenguaje de cursillos, es la convivencia de lo fundamental cristiano. En ese vivir y compartir la amistad y el amor cristianos en los grupos de vida, en el movimiento y en nuestros ambientes. Edificar la iglesia es construirla con nuestro testimonio, coherente entre lo que predicamos y lo que practicamos, haciendo de ella un lugar de encuentro con Jesucristo y los hermanos. Para concluir, quiero dejarles con las palabras del Papa Francisco, quien en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, numeral 114, nos dice: la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Palabras sabias del pontífice que nos exhortan a devolverle a la iglesia el verdadero rostro de Cristo. Estoy firmemente convencida de que lo sabremos hacer, porque ustedes y yo somos iglesia. ¡Iglesia soy yo!